Comenzamos una nueva edición de Semana en Datos, especial que realizamos semana a semana desde la Bolsa de Comercio de Rosario, donde economistas justamente de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la BCR nos explayan y cuentan un poco más estos informativos semanales que ellos publican semana a semana justamente en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hoy nos acompañan Guido D'Angelo y Ana Rubicondi, economistas de la DILLE. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, y comenzamos con noticias de orden internacional, que tienen que ver con comercio internacional, y una de ellas tiene que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que un acuerdo que se firmó, que entró en vigencia en realidad el 1 de mayo de este año, y a 2 meses, aprox 2 meses y medio de su entrada en vigencia, podemos empezar a analizar qué impactos tendría este acuerdo en nuestras economías regionales. Y para eso Ana justamente nos va a contar y a detallar más estas implicancias. Buenísimo. Sí, para poner en contexto, este acuerdo equivaldría a una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, englobando 31 países, 4 del Mercosur, 27 de la Unión Europea y representando más del 20% del PBI global. En este contexto que nos interesa evaluar, ¿cuál es la relación actual que existe entre el Mercosur y la Unión Europea y cuáles son los posibles caminos que podrían abrirse para los países de este bloque y principalmente las economías regionales de nuestro país? Entonces, como se puede ver en la siguiente imagen, las economías regionales agroindustriales vienen de alcanzar un récord de exportaciones en 2025, con más de 11.300 millones de dólares exportados a todo el mundo, y representando el bloque europeo uno de los principales destinos de exportación para estas economías, con más de un 20,3% del total exportado. Entonces, este acuerdo viene a aparecer en un momento crítico para las economías regionales agroindustriales, ya que entre 2015 y 2025 las exportaciones de los complejos crecieron más de un 20%, mientras que los despachos a la Unión Europea tan solo un 10%, lo que vendría a representar una caída en la participación del bloque en más de un 9% para las economías regionales. Bien, ¿y qué dimensiones, tenemos que considerar para evaluar estos impactos? Bien, perfecto. En un primer punto de vista, lo que analizamos es cuál es la inserción actual que tienen las economías regionales en el bloque europeo. Entonces podemos ver que existe una divergencia muy elevada cuando analizamos sector por sector. Como se puede ver en la imagen, complejos como el maní, el tabaco, el limón o los cítricos tienen una participación muy elevada de sus exportaciones en el bloque europeo, mientras que otros tienen un porcentaje un poco más marginal, como el té, el ajo, las peras y manzanas o los cueros bovinos. Bien, entonces en ese gráfico podemos observar cuáles serían las economías regionales que se podrían ver beneficiadas a partir de este acuerdo. Claro, tal cual. Para aquellas con una mayor participación, se podría decir que podría existir una mejora en los márgenes y una mejora en la competitividad. Mientras que para otras con una participación un poco menor, se abre una ventana de oportunidades para poder aumentar este porcentaje de los envíos a la Unión Europea. Bárbaro. ¿Algo más? Perdón. Sí. Podemos evaluar lo que vendrían a ser las dimensiones del acuerdo, que, bueno, son muy divergentes, no solo si analizamos el acuerdo en sí, que es una cuestión de aranceles, cupos o indicaciones geográficas, sino también cuando analizamos cuestiones propias de cada sector. El eje principal de análisis siempre es el arancelario. Complejos como la pesca, los lácteos, el maní, vendrían a tener una reducción de los aranceles, ya sea de forma inmediata, como también en un plazo que puede ser de 4 hasta 15 años, llegando a aranceles del 0% o bueno, que pueden ser también un poco mayores. Uno de los complejos que se puede ver un mayor impacto es el de la pesca, ya que uno de sus principales productos de exportación, que son los langostinos congelados, se verían beneficiados en un plazo de 4 años de reducciones desde el 18%, que es el arancel base, al 0% dentro de 4 años, como se ha dicho. Mientras que también otro eje de análisis es el de los cupos, ya que algunos sectores, principalmente el de los lácteos, tienen una reducción arancelaria pero manejada por cupos, como es por ejemplo la leche entera en polvo,
que tendría un cupo de 10.000 toneladas para los envíos argentinos, cuando para el primer trimestre del año los envíos totales del sector fueron de 60.000 toneladas. Lo que se podría decir que este cupo es un poco restrictivo para las exportaciones del sector. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Ana, por esta información. Y seguimos con las noticias que tienen que ver con comercio exterior, porque bueno, este primer semestre del 2026, que terminó hace muy poquito, nos dejó muy buenas noticias en lo que tiene que ver el sector. Ahora pasamos a otro sector que es el energético. Y bueno, con máximos históricos, ¿no? En lo que tiene que ver con la exportación. Bueno, justamente Guido nos va a comentar un poco más sobre esta muy buena noticia. Bueno, Guille, vos lo introdujiste, vamos a pasar a esta primera imagen que tenemos para mostrarles, que tiene que ver con la balanza energética, que es la diferencia entre las exportaciones de petróleo, gas, energía, versus las importaciones energéticas que tenemos, que son combustibles, gasoil, entre otros. Ahí van a poder ver lo que es el primer semestre que estimamos para 2026. Fíjense que estamos hablando de una balanza energética que crece un 87% respecto a 2025, que ya había sido un récord. Y fíjense cómo estructuralmente la Argentina pasa a tener una exportación de energía más alta que sus importaciones, y esto tiene que ver con varios puntos. Tenemos perspectivas productivas muy buenas para el petróleo y el gas en Argentina en este 2026. Se da en el marco de una proyección que también hemos hecho desde la Dirección de Estudios Económicos, que tiene que ver con la mayor producción petrolera en 2026 de la historia esperada en Argentina, rompiendo el récord de 1998. Claro, te iba a preguntar, digamos, por qué justamente se daba este superávit, ¿no? Que, bueno, entiendo que tiene que ver con la mayor producción. Y claro, ahí tenemos esta expectativa y hay algo que ya se ve, y tenemos una segunda imagen también para acompañar, que tiene que ver con esta balanza. Sabemos que es exportaciones menos importaciones de los renglones de energía de nuestra balanza comercial. Fíjense cómo las exportaciones van al alza de la mano de esto que destacamos, una producción en altos niveles. La Argentina viene rompiendo récords de barriles diarios mes a mes, y asimismo un contexto que en los últimos meses se vio, este conflicto entre Estados Unidos e Irán, que elevó los precios internacionales, particularmente el barril de petróleo, sustancialmente, y por eso también colabora en impulsarlo. Pero también lo destacamos en la nota, más del 70% del crecimiento exportador de la energía es por cantidades, no por precio. Por lo tanto, hay una maduración y una continuidad de inversiones en vaca muerta que se ve, que están ahí disponibles y que ya están haciendo efectos sobre la balanza comercial argentina. Y esto también genera una menor demanda de importaciones de energía, y por eso también se observa que la participación de la energía en las importaciones también toca mínimos de varias décadas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Guido, también por la información. Recuerden que ambos informes que presentaron hoy los chicos los pueden encontrar en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario, en www.bcr.com.ar, y nosotros nos encontramos entonces en una próxima edición de Semana en Datos con más datos justamente que surgen acá desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Gracias.